Hola compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este momento de encuentro a través de estos medios de comunicación para abordar en nuestra materia de Sagradas Escrituras, Introducción a las Sagradas Escrituras o Introducción a la Biblia, el tema 8, la sesión 8, que es la transmisión y la tradición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has adoctrinado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu gocemos siempre de los dones de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a abordar la sesión 8 respecto al tema de la transmisión y la tradición. Si en el tema 7 vimos el punto de la inerrancia y la verdad bíblica, pues con mucha lógica el tema siguiente es la transmisión y la tradición. Si es evidente que la verdad salvífica ha sido depositada en un grupo de personas o en la iglesia misma, pues es en ella donde se ha transmitido y la tradición con mucho celo custodia tal verdad. Nos dice la carta a Timoteo 2:4: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y es precisamente el Cristo, el anunciado, quien por esta transmisión y por este conocimiento de quién es la verdad, se permee durante las generaciones y generaciones, con este fin de que todo lo revelado por Dios sea para la salvación del pueblo. Esta transmisión hecha de viva voz destina a la escritura misma y a la palabra que se comunica como tradición. Esta tradición hecha por voz de los profetas, por voz específicamente de los apóstoles en el Nuevo Testamento, de los acontecimientos de la Escritura, no son otra cosa más que la tradición, y es lo que la Iglesia en su enseñanza, vida y culto conserva y transmite. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 78. El cristianismo se funda, nuestra religión cobra sentido y argumento profundo en el acontecimiento histórico concreto de una persona, de alguien que padeció, que murió y resucitó. La doctrina y la vida de Jesús, aquel que padeció en la cruz, pero que evidentemente tiene que ser transmitido y comunicado por alguien que fue un agente visual de lo que ahí sucedió, aquel que fue catequizado con las palabras, sí, pero que haciendo eco después del acontecimiento de la cruz, le marca la historia de vida. Los apóstoles dieron testimonio de lo visto, de lo oído, dieron testimonio de lo que escucharon, de lo que vieron, de todos los acontecimientos que Jesús obró delante de ellos. Ellos comunican y dan testimonio en sus escritos, con sus palabras y sobre todo con su propia vida. Esto es lo que constituye la razón y el ser del contenido de toda la tradición cristiana. Y ese testimonio va más allá de una simple transmisión, porque es asumir toda la doctrina con palabras y con escritos, pero sobre todo con la propia vida, su experiencia de Cristo, lo que ellos vivieron, lo que ellos oyeron, vivieron, vieron, observaron, tocaron, reconocieron en esa palabra. Nos dice el libro de Juan. ¿Por qué es tan importante la tradición? Y la tradición es tan importante bajo estas 5 características. La primera, que es una realidad histórica con apoyo y soporte en el pasado. No es un acontecimiento que allá se quedó, sino que el aquí y el ahora tiene un soporte en esa historia pasada. Segundo,
se mantiene viva por el recuerdo. En la Eucaristía hacemos esa amnánesis, hacemos ese recuerdo del acontecimiento llamado institución de la Eucaristía y el sacramento del amor. Tercero, el hombre hoy, a través de ese pasado, entiende con ella la tradición, la existencia del aquí y el ahora. 4. Enseña de igual forma que el hombre depende de lo que encuentra en el ambiente y también en el pasado. Y por último, quien se encuentra recibiendo en el pasado algo, necesariamente y de manera generacional lo tendrá que comunicar. Porque si se queda allí, es evidente que esa letra, que esa experiencia va a morir. Transmitir es sinónimo de vida. Transmitir algo es sinónimo de que vas a comunicar algo bueno. El hecho de transmitir está ligadísimo a la vida. En el campo de la revelación también, lo que se transmite es vida. Dios mismo es vida. La iglesia es también una realidad viva y vivificante. Es una realidad viva porque sabemos que en ella mora Dios, y es vivificante porque de ahí emana toda la acción de Dios. Por tal razón es transmisora de una vida total y plena en el hombre. La tradición cumple por ende una doble función. Primero, custodia celosamente, protege celosamente de las malas interpretaciones o de las pseudointerpretaciones que haya. Y segundo, asegura que la transmisión que se haga sea una transmisión original, apegada a lo que el pasado en origen quiere dar a entender hoy. Bajo ese respecto, también dos modos importantísimos, creo que eso ya lo hemos trabajado en algún momento, se los he mencionado. Dos modos de transmitir la prédica apostólica. La prédica de los apóstoles fue a través de dos acontecimientos muy claros. Los tenemos vivos, latentes, vivificantes y eficaces y actuales en la iglesia. El primer modo de transmisión es la transmisión oral y la segunda forma de transmisión escrita. El primer modo no hay mucho que abundar en ello, pues a través de la predicación, los ejemplos, su institución, se transmitieron las obras, las palabras, los actos concretos que el Espíritu Santo quisieron que se transmitieran de esa forma. Y por tal razón, el segundo punto, por tradición escrita, nos dice la Dei Verbum muy concretamente, son los libros de la Sagrada Escritura los que nos transmiten la inspiración que viene de lo alto. Así pues, tradición y escritura no son dos modos autónomos, nos dice nuestro manual. No son separados, no son autosuficientes, independientes uno del otro. No, sino que son modos íntimamente unidos que se necesitan y se compenetran para así poder transmitir una verdad que el sagrado depósito, el Depositum Fidei, custodia con tanto celo, con la certeza que la revelación le muestra, nos dice la Dei Verbum número 9. Los cristianos, por tal razón, confesamos nuestra fe en Jesucristo como el único Señor, como Hijo de Dios, como ese Jesús encarnado que padeció, que murió y resucitó por una causa, por una razón, para nuestra salvación, para liberarnos del mal. Esta verdad constituye el vértice definitivo de la autocomunicación de Dios. Ese es el punto más medular de que Dios se comunique al hombre. Viene transmitida por tal razón con mucho celo, con mucha seguridad, viene a ser transmitida por la iglesia a través de la predicación, a través de las creencias, a través de la práctica que le da identidad y unicidad a la misma. El Concilio Vaticano II, bajo dos puntos muy claros, concretizó estos
elementos tan claves al protestantismo de la época. Sabemos que Trento fue un concilio para contrarrestar la Reforma, fue un concilio para dar respuesta inmediata al boom de Lutero, Calvino y todos aquellos reformadores que pusieron en jaque a la iglesia misma, la doctrina, la iglesia de la doctrina, y cuestionaron la doctrina y cuestionaron la acción, los actos de las personas, de la institución. Trento aclara mediante estos puntos muy esenciales, estos dos puntos, la manera de colocar el verdadero puesto o la verdadera función de la tradición. En primer lugar, entiende por tradición aquello que pertenece a la fe, a las costumbres originadas por Cristo o por el Espíritu Santo y conservadas por la Iglesia Católica para una continua sucesión, distinguiéndola así de todo lo demás en la Iglesia. Y en segunda característica de respuesta, queda rechazado el principio tan categórico que nuestros hermanos protestantes aseveran hasta el día de hoy, la sola escritura, el principio de la sola escritura, pues la verdad de la revelación cristiana se contiene sí en los libros de la Sagrada Escritura y también en la tradición no escrita, en la tradición oral, en esto que se comunica por la sucesión apostólica, por esto que se comunica por medio de los apóstoles, que va de los apóstoles a sus discípulos, de sus discípulos hasta el día de hoy con los obispos, quienes teniendo la línea de sucesión apostólica con la doctrina apegada a la custodia de las falsas interpretaciones y de la transmisión original, conducen a la iglesia en la profesión de la fe en Jesucristo. Bajo estos dos respectos, Trento contrarrestó el ataque protestante de la época. Ya en el Concilio Vaticano II, la Dei Verbum número 8 lo dice muy categóricamente: lo que los apóstoles transmitieron comprende todo lo necesario para una vida santa y para una fe creciente del pueblo de Dios. Lo que ellos transmitieron basta, es necesario para que nosotros, alcanzando una vida de perfección, lleguemos a la vida eterna. En la transmisión de la divina revelación, la iglesia se sostienen recíprocamente tradición y sagrada escritura. Son alas del mismo pájaro. La tradición, el depósito de la fe, los obispos, el papa, quienes son los encargados de interpretar la otra ala del pájaro, las sagradas escrituras, inspiración que tiene como único autor a Dios. Entonces, basta, dice la Dei Verbum, con lo que los apóstoles transmitieron, porque se comprende lo necesario para una vida santa y para la fe creciente, para que la fe se avive, se alimente y se desborde. Jesús, por tal razón, escoge a sus discípulos, escoge a los apóstoles. Nos dice la Dei Verbum en el mismo número 8, la predicación apostólica expresada de un modo especial en los libros sagrados se ha de conservar por la transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Así se formó la transmisión de la revelación divina en la primera generación de comunicadores, en la primera generación de cristianos. Lo advierte San Irineo en su libro Contra los herejes. Entonces, la tradición se hace presente en forma de tradiciones y testimonios eclesiásticos, litúrgicos y teológicos llamados monumentos de la tradición, es decir, las expresiones más vivas y concretas que pueden ser captadas por los sentidos. Entre los medios y testigos de la tradición, el que ocupa el lugar más álgido y precioso en la comunicación
de la tradición y de la transmisión de las palabras y de las obras es la liturgia. Y la liturgia ocupa un lugar importantísimo y privilegiado, porque con ella se expresan obras, se expresan palabras. La liturgia es el centro, manantial y cumbre. La liturgia expresa la vitalidad de la iglesia. Por ella se alaba a Dios. En ella la voz de la iglesia es la que ama y ora. Y es una voz que no solo expresa la fe, sino que canta y practica una celebración viviente. Hace una abnánesis, hace un recuerdo. Se va al pasado, se va a la transmisión anterior de los apóstoles y se va a los hechos concretos de las obras, de las palabras de Jesús. Se puede señalar que en ella se dan los gestos, se dan las palabras necesarias para que por medio de la liturgia, la sagrada liturgia, la tradición se exprese en su máximo esplendor en la enseñanza catequética, en la enseñanza de la palabra de Dios. La tradición apostólica tiene tradiciones eclesiásticas muy particulares, las cuales en nuestro manual en la página 76 nos las pone de manifiestos muy concretamente. Son 6 tradiciones muy concretas y específicas de la Iglesia. La primera es el magisterio, que es el encargado de custodiar celosamente y de transmitir esta verdad comunicada por la Escritura. La antigüedad, lo que se comunica es los hechos anteriores, los hechos pasados. Todo lo que se vivió en la antigüedad proviene desde la época apostólica y es lo que se continúa transmitiendo el día de hoy. El sensus fidei o el sentido de la fe. Este sensus fidei es para que el pueblo y la iglesia disciernan a la luz de Dios las prácticas, tomando como fuerza necesaria el examen de fe y la práctica de la Iglesia universal. La profesión de la fe, el credo, que es lo que nos hermana en la universalidad de la Iglesia. La Sagrada Escritura, que es la memoria normativa del origen de la fe. Lo que está escrito ahí, lo que se comunica, y solo lo que se quiere comunicar ahí es lo que Dios quiso que el hombre entendiera y comprendiera por su palabra. Y por último, el fundamento, Cristo, el Cristo resucitado, aquel que padeció y que por tal razón murió, padeció y resucitó, y es lo que se comunica, y eso que el magisterio celosamente custodia en la doctrina, es aquella palabra última y definitiva de Dios que será emanada para que pueda ser asumida por el pueblo mismo. Y ya como último punto muy medular de este tema, así de manera concreta, pues el Espíritu Santo es el guía, es el Espíritu Santo quien conduce esta barca. Es la función del Espíritu Santo en la tradición de la Iglesia. Su función es única, es evidente, es para actualizar e interiorizar lo que fue dicho y hecho por Cristo. Él es quien hace posible la continuidad de la tradición, la fidelidad a la revelación y la perenne actualización de la Iglesia en el tiempo, en el aquí y el ahora. Este tiempo de cuarentena ha sido un momento precioso para el Espíritu Santo, para apoderarse, para filtrarse en las redes y en los medios, y a través de ella la Iglesia pase de una iglesia parroquial a una iglesia digital, que trascienda a través de este tipo de hechos y acontecimientos la presencia de Dios en el mundo por medio de su Espíritu Santo, como una obra continua, fiel y perenne en la actualización de la iglesia y su caminar. Esta presencia del Espíritu Santo es la revelación y la transmisión en la base de la autoridad apostólica. El Espíritu Santo les da la fuerza y les imprime el carácter de autoridad a la sucesión apostólica para que los temas decisivos en torno a la fe y a la palabra sean custodiados y transmitidos con celo y con fidelidad
a la doctrina y a lo que Dios quiere que se comunique. Todo con una causa, porque el Espíritu Santo nos conduce y nos garantiza por medio de la transmisión de la revelación una segunda venida, una parusía, la segunda venida del Señor. Pues bueno, hermanos, fue un tema concreto, fue un tema muy puntual el que se nos propone aquí, la transmisión y la tradición. Es evidente que es un tema a desarrollar con mucha más profundidad, pero los puntos aquí comunicados y aquí esgrimidos, aquí compartidos con ustedes, son los puntos medulares, son los puntos esenciales en los cuales aborda nuestra temática. Recuerden, nuestra tarea, nuestra chamba, nuestra labor y misión ahorita en casa es profundizar en torno a este tema para que podamos hacer nuestra autoevaluación de la página 84. Son 8 preguntas muy concretas, muy puntuales. ¿Ok? No olviden leer y releer. No solo nos quedemos con la transmisión de las diapositivas, sino también leamos nosotros y démosle soporte a lo que leemos en torno a este video que les grabamos aquí. Muchísimas gracias, es un gusto nuevamente haber estado con ustedes, poderles compartir este momento. Es un momento para ustedes, para poderles hacer llegar a sus casas de manera más concreta, más sencilla, estos temas que, pues, dadas las circunstancias que se nos apremian en el orden social, pues bueno, tenemos que buscar los medios necesarios para que puedan llegar a ustedes. Pues muchísimas gracias, Dios les bendiga, le damos gracias a Dios, diciendo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una excelente tarde, Dios les bendiga.